¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Ecuador de Gustavo Alfaro, donde os voy a enseñar pizarras tácticas, ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. La selección de Ecuador parte con un 4-4-2. Gustavo Alfaro es un seleccionador que no le gusta encerrarse atrás. Sí que es cierto que cuando puede robar y salir a contra lo hace, pero si tiene que tener posiciones largas también las tiene. Entonces parte de un 4-4-2 que va a ser el 4-4-2 de contención, donde los dos son MCDs. Y ahora vamos a pasar con los movimientos en ataque. La selección de Ecuador, cuando tiene el balón en salida de balón en su campo, sobre todo incluso en campo rival, lo que suele hacer es que Méndez, el pivote diestro, se mete entre centrales, entre Torres y Hincapié, y es Caicedo el que se queda por delante, por tal de hacer normalmente una superioridad de 3 contra 2 contra los dos puntas del equipo rival, y a partir de ahí sacar el balón y jugarlo de lado a lado. Una jugada que utiliza Ecuador cuando tiene el balón y consigue hacer un cambio de juego o simplemente está circulando el balón y llega a la banda izquierda al balón, cuando la tiene Ibarra, Ener Valencia, que tiene mucha más movilidad, suele romper al espacio abierto y es Ibarra el que le filtra el pase, y a partir de esa carrera al espacio de Ener Valencia, ahí generan peligro ya con Estrada dentro del centro para rematar. En otras ocasiones, cuando se produce este cambio de juego, ya sea por parte de Méndez, que está entre centrales, o quien sea, consigue girar el balón hacia Ibarra, un cambio de juego, recibe Ibarra y en algunas ocasiones lo que hace es Estupiñán desdoblar y generar ahí un 2 contra 1 contra el lateral del equipo rival, con Caicedo normalmente ayudándose y entre los tres generando ya una posición de Estupiñán para poder meter el centro y ya el remate de Estrada y Valencia, que siempre están en el área. En cuanto al posicionamiento de los tres de arriba, normalmente Gonzalo Plata es el que tiene muchísima más movilidad, es capaz de bajar y venir a recibir cuando el equipo está tocando en campo rival, y a partir de recibir él ya poder generar entre líneas una jugada de tiro desde el borde del área. Después está Ener Valencia, que suele ser de los dos delanteros centros el que tiene más movilidad tanto para romper al espacio a banda como para bajar a recibir o incluso hacer desmarques. Y finalmente está Estrada, que Estrada es el que normalmente se queda mucho más fijado en el centro y es el más o menos el delantero tanque, que es el que al que los centros le van normalmente a él, aunque Ener Valencia siempre se incorpora con Estrada. Y otra de las jugadas tan utilizadas por Ecuador es que cuando están en campo rival o en el centro del campo y la tiene Méndez o la tiene uno de los centrales, a veces lo que sucede es que Plata se mete hacia adentro, Preciado gana la amplitud en banda y hacen este cambio de juego para la derecha, donde recibe Preciado y ya automáticamente intentan ir los demás jugadores al remate con ya Ener Valencia, Estrada, y si se puede incorporar Ibarra, incluso algún medio, pues ya meten un centro desde el lado derecho. Sebastián Méndez, and a good looking pass. Y en cuanto al sistema defensivo, es un 4-4-2 en el que sobre todo esta selección de Ecuador, cuando roba el balón, sobre todo en campo rival, es una selección muy rápida al contraataque, donde tal como roban, que normalmente Méndez y Caicedo roban muchos balones, al robar tienen las balas ya con Valencia, con Ibarra, con Gonzalo Plata, que son muy rápidos, van al espacio e intentan finalizar la jugada, siempre siendo muy peligrosos. Así que vamos a pasar a las tácticas, y en defensa vamos a poner equilibrada, anchura vamos a poner 40, bastante cerraditos, el equipo es muy junto, y una profundidad de 60, porque la línea la tienen bastante avanzada y siempre que pueden presionar y robar balón lo hacen.
En plan de juego ofensivo hemos dejado equilibrado y equilibrado, es lo que mejor me ha funcionado para hacer los movimientos de ataque. Y en anchura 60, porque queremos que los delanteros centros también estén un poco abiertos, por tanto necesitamos bastante anchura. Y futbolistas en el área he puesto 7, incluso podéis poner 8, porque es una selección que le gusta mucho meter centros al área, ya que tienen muy buen poderío y muy buenos rematadores de cabeza. Así que vamos a pasar a las instrucciones y al portero como queráis. Los centrales no tocamos nada. Al lateral izquierdo Estupiñán lo vamos a dejar tal y como está, no tocamos nada. En Preciado vamos a ponerle avance, ya que Gonzalo Plata suele meterse mucho más hacia adentro y Preciado ganar amplitud y altura, por tanto avance a Preciado. Aquí está la clave en Méndez, que vamos a poner cortar líneas de pase y sobre todo distancia entre defensas, porque esto lo que hará es que se meta entre Hincapié y Torres, que es lo que hace la selección de ecuatoriana, y con marcaje al centro. Y a Caicedo, en cambio, que es el que se queda un poco por delante, lo vamos a dejar en equilibrado, con cortar líneas de pase y marcaje al centro. Entonces, en banda izquierda tenemos a Ibarre, que le vamos a poner bajar a defender y no vamos a tocar nada, simplemente entrar al remate, porque queremos que siempre entren al remate a los extremos. Y Gonzalo Plata es distinto, vamos a poner bajar a defender, pero vamos a poner libertad de movimientos, porque Gonzalo Plata sí que baja mucho más a recibir y tiene mucha más libertad de movimientos, con entrar al remate también. Entonces, en la delantera tendremos a Ener Valencia con abrirse las bandas y desmarcarse, porque queremos que haga desmarques al espacio y caiga en banda, con bajar a defender, y a Estrada quedarse en el centro y bajar a defender. Así que hasta aquí el vídeo de la selección de Gustavo Alfaro en FIFA 23, y como siempre quiero que me dejéis en los comentarios cualquier idea, cualquier selección que queréis que traiga, cualquier cosa en los comentarios os estaré leyendo.